Saludos chicos, chicas, buenas tardes. Bueno, como vieron en la parte de los correos electrónicos que les envié, es una pequeña práctica para la prueba parcial. Les recuerdo que la prueba es este sábado 23 de junio en horas de la mañana. Les envié a sus correos electrónicos la ubicación de las aulas. Si mal no recuerdo, permítame por favor nada más acá. Para revisar, les recuerdo que la prueba para el grupo número 11 y 12 va a ser en la aula 504, es una aula grande, y para el grupo número 15 la aula 502. ¿Ok? El examen es de 9 de la mañana a 12 de mediodía y pueden llevar el material de apoyo. En esta ocasión será a mano. El material de apoyo será a mano, no más de 2 hojas, o sea 4 páginas escritas a mano. ¿Ok? Bueno, el ejercicio que les envié para desarrollar es el siguiente. La Red Sismológica Nacional permite el monitoreo sísmico y vulcanológico en Costa Rica y la investigación científica en ese ámbito, y está constituida por múltiples estaciones. Estas estaciones realizan las mediciones respectivas. Las mediciones de las estaciones se envían en tiempo real al Laboratorio de Sismología de la Universidad de Costa Rica. El laboratorio recibe y procesa las mediciones para identificar los sismos o terremotos reportados por la red. La información de los sismos se guarda en archivos de texto en formato de valores separados por punto y coma o separados por coma. Realmente es exactamente lo mismo. Bueno, con extensión CSV. La primera línea del archivo contiene los encabezados de las columnas, lo que facilita su manejo en hojas de cálculo, y las restantes líneas del archivo corresponden cada una a un sismo y se compone de los siguientes datos. ¿Ok? Bueno, el archivo que yo les pasé, les pasé un pequeño archivo de prueba, este registro de sismos. Vamos a abrirlo aquí con TextPad para que lo veamos. Como vemos por acá, es un archivo separado por punto y coma. La primera fila va a tener las columnas, el nombre de las columnas, y en las siguientes los datos. ¿Ok? Bueno, este es el archivo que vamos a procesar. Tiene de primera entrada un identificador, que es el identificador de la estación, el nombre de la estación, el tipo de movimiento, si fue tectónico o volcánico, perdón, esto en tipo texto, y la intensidad en escala Richter, como lo vemos por acá. El ID, el nombre, el tipo de movimiento y la magnitud en escala Richter. Los valores registrados de un sismo se separan uno del otro por punto y coma y se presentan siempre en el orden mostrado en la tabla. O sea, aquí no van a haber filas que difieran en el orden de las columnas, para que estén tranquilos. Bueno, la red sismológica desea que se les desarrolle una herramienta en Python que les asista en su trabajo mediante el desarrollo de un programa interactivo que presente las siguientes opciones. Bueno, es un programa, lo que tenemos que desarrollar acá es un pequeño programa que tenga 3 opciones. La primera opción es registrar un movimiento. Este le permite registrar un nuevo movimiento sísmico, o sea, un registro a este archivo, a esta estructura como tal, ¿ok? Ingresado mediante los datos que se le solicitan al usuario, o sea, el ID, el nombre de la estación, el tipo de movimiento y la magnitud, ¿ok? Adicionalmente se debe insertar ese registro movimiento al final del archivo CSV que se cargó, ¿ok? No solo es ingresarlo en la estructura que vamos a manejar en memoria, sino también ingresarlo en el archivo de texto. Bueno, la segunda opción, que requiere tal vez un poco más de lógica, permite al usuario obtener un resumen de los promedios registrados hasta el momento, agrupados por estación. ¿Okay? Vamos a sacar un promedio por estaciones. Se debe preguntar de primera entrada al usuario si desea visualizar los datos o los movimientos tipo tectónico o volcánico, perdón. Luego, según la selección, debe mostrar los resultados con el siguiente formato. Bueno, presentar el ID de la estación, el tipo de movimiento, ¿verdad? Si se seleccionó tectónico o volcánico, la magnitud y la intensidad. Bueno, en esta parte de la intensidad es una especie de descripción. Para este campo de intensidad se pueden tener dos resultados, intenso o leve.
y debe implementar la siguiente regla. Los intensos, o sea, cuando un registro tiene un movimiento intenso o un promedio intenso, este será mayor estricto a 4 grados en la escala Richter, mientras que los leves tienen un promedio menor o igual a los 4 grados en la escala Richter. ¿Ok? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es una pequeña tabla mostrando agrupados por estación, el ID de la estación, o el promedio de las intensidades y su respectivo su promedio de sus magnitudes, mejor dicho, y su respectiva intensidad. ¿Ok? Esto mediante una pequeña tabla, agrupados, como les dije, por el ID de la estación vulcanológica. Y la tercera opción es salir. ¿Ok? El programa muestra repetidamente un menú con las consultas y una opción para terminar la sesión. O sea, un menú con las consultas o con las opciones. Tal vez aquí es un poco enredado, pero es un menú con las opciones y una opción para terminar la sesión, la ejecución del programa. Claro que es esta la opción 3, salir. El programa, antes de visualizar las opciones, o sea, las opciones del menú, debe solicitar al usuario el nombre del archivo a procesar. ¿Ok? Y bueno, en general este enunciado está muy corto, pero nos sirve, lo que queremos es analizar un poco este tipo de problemas, ¿no? Tal vez pues a la hora del examen tal vez venga algo más, más detallado, por ejemplo, que si se ingresa un nombre de archivo no válido, seguir preguntando hasta que se ingrese un nombre de archivo válido, porque si no el programa no va a funcionar y demás. Bueno, la solución, y aquí es donde quiero hacer un poco más de énfasis, debe ser orientada a objetos. Bueno, en este caso, pues presentar por lo menos dos objetos o dos clases. Una clase llamada registro estación. ¿Cuál es el sentido de esta clase? Bueno, el sentido de esta clase es almacenar cada uno de los registros en una estructura o en un tipo de dato compuesto, como lo vimos cuando les comenté la parte de programación orientada a objetos, ¿verdad? Con un campo para el ID, un campo o un atributo para el ID, la locación en este caso el nombre, el tipo de movimiento, ¿verdad? Y la magnitud. ¿Ok? Adicional, esta clase debe también permitir manejar el promedio de la magnitud, ya vamos a ver, y algunos métodos. Bueno, por ejemplo, el de ingresar datos y asignarlos a los atributos, el de modificar el promedio para los objetos o para las estaciones ya ingresadas y retornar los atributos. También una clase historia registro. Esta es como la que va a llevar un poco más el control de los métodos o funciones a llamar. Esta clase va a tener un atributo para manejar la colección. Aquí les pongo una lista de objetos tipo registro estación. ¿Por qué una lista? Bueno, porque si vemos el archivo, aquí, si lo vemos acá, por ejemplo, por líneas de números de línea, vemos que tenemos un total de 151 registros, como vemos por acá. Bueno, 150 si quitamos este primero. Entonces vamos a tener una lista con 150 objetos cargados en memoria con la información de cada uno. Y luego los vamos a procesar para poder obtener los promedios. Cuando en la opción 2 se habla de los promedios, estamos hablando, por ejemplo, de estos registros. ¿Cuál fue el promedio de movimientos tectónicos de Cabo Velas y cuál fue el promedio de movimientos volcánicos de Cabo Velas? Entonces, en este caso sería tomar los respectivos, sumarlos y dividirlos entre el número total de registros que hay por acá. Por ejemplo, en este caso habría 1, 2, 3, 4, 5 tectónicos y 1, 2, 3 volcánicos. ¿Ok? Bueno, pero me adelanté un poco. Antes, sigamos viendo la parte de la clase. La clase historia registro, como les digo, va a tener una colección o una lista de objetos tipo registro estación y algunos métodos entre los que podemos resaltar solicitar el nombre del archivo a cargar y realizar el proceso de carga de los datos en la lista de objetos. Obtener las estadísticas de los datos ingresados por el usuario, o sea, que maneje la opción 2 y
visualizar el menú e invocar los métodos necesarios. También debe implementar una función principal o el bloque principal para crear la instancia de la clase historia registro e invocar los métodos para dar inicio con la ejecución. ¿Ok? Bueno, no hay que entrar en pánico para resolver el problema como tal ni nada por el estilo. Es bastante, que hay que ser bastante ordenados y bastante sistemáticos. ¿Ok? Yo les mandé ahora, ya lo tienen que tener ustedes, ya sea en sus buzones o en la parte de Telegram, les mandé una pequeña solución. Bueno, vamos a irla viendo. Esta solución tiene, bueno, es una solución que se le puede dar, tiene algunas líneas por ahí. Lo primero es, bueno, estamos aquí haciendo el importe de la clase CSV o la librería CSV para poder manejar los tipos de archivos. Una clase registro estación, que como vemos vamos a poner los atributos del nombre, perdón, el ID inicializados en 0, el nombre de la estación, el tipo de movimiento, en este caso inicializados en un carácter en blanco, la magnitud, la cantidad de registros. Esto me va a servir para la hora de obtener los promedios, y la intensidad según la regla de los promedios, para saber si es leve o intenso. Un constructor de la clase, en este caso decidimos un constructor para, a la hora de que se solicite o se crea un nuevo registro, de una vez inserte o actualice los atributos, tanto el ID, el nombre, el tipo de movimiento y la magnitud. Estos se mantendrán inicializados con 0 y un carácter en blanco respectivamente, porque no los ocupamos de momento. ¿Ok? Entonces tenemos por acá el método constructor, que era init, self. Recordemos que todos nuestros métodos en las objetos deben tener esta función si van a hacer referencia, este parámetro, perdón, si van a hacer referencia a atributos o variables de la misma clase. Y los parámetros, en este caso le puse igual, pero con un postfijo P, ID P, nombre P, tipo movimiento P y magnitud P. Esto es como parámetro, ¿verdad? Y aquí simplemente inicializamos o asignamos el valor a cada uno de los atributos, el valor que estamos enviando como parámetro. Recordemos que una instancia de un objeto tiene pues un estado, ¿verdad? Que es los datos que tienen en ese momento almacenados sus atributos o sus variables. ¿Ok? Este otro tiene una función para actualizar los promedios. Bueno, en este caso ya vamos a ver un poco en la lógica. Esta misma clase me va a servir tanto para la colección de los datos cargados del CSV como para armar una colección para imprimir el reporte. Como vemos por acá, tiene el ID, el nombre, el tipo de movimiento, la magnitud, la cantidad de registros. O sea, cada vez que yo intente ingresar un nuevo registro a la hora de hacer el proceso, va a preguntar si ya está en la colección. No lo voy a ingresar, sino que lo voy a aumentar en 1 y voy a sumar la magnitud, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y la intensidad también para pueden medir según el promedio de la magnitud, actualizar el valor de la intensidad. Entonces para eso es esta pequeña función que se llama actualizar promedio registro. Igual recuerden que recibe el parámetro self, que ese no se lo enviamos, sino que es un parámetro propio de los métodos. Y aquí decimos, bueno, que a la magnitud que tiene ahorita se le asigne lo que tiene magnitud entre la cantidad de registros que se procesaron. Esto es para sacar el promedio. Y aquí preguntamos, si la magnitud es mayor estricto que 4, entonces es intenso, y en otra ocasión, o otro parámetro, otro valor mejor dicho, será leve. Y por último, un método que se llama obtener promedio magnitud, que simplemente retorna el promedio, o retorna la variable magnitud, pero redondeado a 3 decimales. ¿Okay? Como vimos en la teoría de objetos, podemos haber hecho un método get y set para cada uno. Sin embargo, pues no lo hicimos así ahorita,
para no hacer el código más largo. Vamos a acceder directamente a los atributos de manera directa, valga la redundancia. Bueno, esta es nuestra clase registro estación para cada una de las líneas que se van a cargar del CSV y cada una de las líneas también que se van a cargar en la tabla de promedios de la opción 2. La otra clase es la que llamamos historia registro, o le pedimos que se llamara historia registro. Esta clase, como decía en el enunciado, debe tener una lista para almacenar los objetos. ¿Objetos de qué tipo? Objetos de este tipo, registro estación. Recordemos que lo primero es que esta lista tenga todos los registros o todas las líneas cargadas del CSV. ¿Ok? Y precisamente aquí tenemos una función de las más grandes. La función para cargar datos desde el CSV. Como ven, en esta clase no fue necesario programar un constructor porque la inicialización de su único atributo va a ser mediante esta función. ¿Ok? Esta función, cargar datos desde CSV, el comando self, ¿verdad? Estamos hablando de clases diferentes. Aquí está nuestra primera clase y nuestra segunda clase, ¿verdad? Son dos clases diferentes en un propio archivo. Entonces tenemos def, cargar datos desde CSV, y recibe un nombre de archivo. Bueno, este que dice estado, vamos a ver para qué es. Esta es una variable estilo bandera o estilo flag que me va a indicar si eventualmente se ejecutó correctamente el proceso. O sea, si no cayó en una excepción. Porque ven, si cae en una excepción, a esta variable estado le asignamos falso y va a retornar un falso. Ya vamos a ver a nivel de bloque principal para qué. Esta función, pues hacemos un try, vamos a trabajar con archivos y abrimos el archivo, en este caso el archivo que recibimos como parámetro, el nombre, en modo lectura, y lo abrimos como un CSV file, ¿verdad? Lo abrimos acá, este es el nombre que le damos. A esta variable CSV Reader, a este objeto tipo CSV Reader, le asignamos el comando CSV Reader, ¿verdad? Con el archivo que acabamos de cargar, y en esta ocasión utilizando como delimitador no la coma, sino el punto y coma, porque así lo estamos manejando en el archivo. Y muy sencillo, vamos a recorrer el reader, proceso que ya habíamos hecho en clase también. Vamos a inicializar la variable fila en 0. ¿Esto para qué es? Bueno, para ignorar el primer registro del archivo, ya que eso trae el nombre de las columnas. Entonces, para cada línea presente en el archivo CSV, preguntamos, ¿la fila es diferente de 0? Bueno, si la fila es diferente de 0, o sea, no es la primera vez que se ejecuta, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Aquí estamos utilizando tres variables. Una para cargar, bueno, 4 mejor dicho. Una para cargar la primera columna de cada una de las filas, ¿verdad? Sería cargar, por ejemplo, esta en un ID, ¿verdad? Como vemos aquí. Entonces sería el row 0. Luego el row 1 sería el nombre de la estación. El row 3 sería el tipo de movimiento. El 2, perdón. Y el row 3 sería la magnitud que tenemos por acá. Ya con esos datos cargados, ¿verdad? El primero casteado entero, estos dos son textos, y el segundo hecho un casting a flotante. En este caso, ya con las tres variables cargadas, vamos a crear un objeto llamado, o un objeto temporal, objeto registro estación, que precisamente hace referencia o crea una instancia de esta clase. Y esta clase requería que le enviara esos tres valores precisamente como parámetro, ¿verdad? Entonces aquí se los enviamos. El que ya cargué, el ID que ya cargué, el nombre que ya cargué, el tipo de movimiento que ya acabo de cargar y la magnitud. ¿Ok? Ya tenemos ese objeto y aquí recordemos que para hacer referencia a un atributo, ven que el atributo está a nivel de clase y está fuera del método. Lo hacemos mediante la instrucción self. El nombre del atributo. En este caso,
es una lista, self.listaregistroestación.append, vamos a enviar este objeto que acabamos de crear. Y así para todos los rows. En el ejemplo del archivo, 150 en total, ¿verdad? Ya que terminó de procesar, decimos que a fila se le asigne fila más 1 para que pues cambie la fila en algún momento, ¿verdad? Porque si no, no cargaría ninguno. Eso simplemente para ir validando. ¿Ok? Recordemos que al estar trabajando con archivos, podemos tener una excepción de tipo file not found error, donde decimos que el archivo no fue encontrado y al estado le asignamos falso. Y en este otro le decimos que sea algún error de casting, error en la carga del archivo, y también de estado le decimos que falso. Y al final retornamos el estado. Ese es nuestro primer método de la clase. Ven que está dentro de la clase, ¿verdad? Hay otros métodos dentro de la clase. Voy a irlos cerrando por acá para que... Ok, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver por acá. Ok, aquí. Estos otros ahorita les hacemos referencia. Vamos a irnos al bloque principal. Yo lo hice como un bloque. Yo no tengo problema de que se haga como un bloque. Es una función o bloque principal. En mi caso, podemos hacerlo a nivel de bloque principal. Este bloque principal es cortito. Como ven, lo que va a hacer es orquestar el flujo de la ejecución. Lo primero es crear un objeto de este tipo que estamos creando, de esta clase historia registro, que esta es la que tiene los métodos para cargar el menú, ingresar nuevo sismo y obtener estadísticas. Bueno, pues creamos esa instancia, ¿ok? Aquí hicimos algo un poco diferente, pedimos el nombre del archivo por fuera, no hay ningún problema, digamos, estas cosas pues donde se haga es dependiendo del tipo de abstracción o cómo se piense, pero lo hicimos aquí afuera. Entonces pedimos el nombre del archivo y mandamos a cargar o mandamos a llamar del objeto historia registro que acabamos de crear. Voy a mandar a llamar a la función o al método cargar datos desde CSV, que es precisamente el que acabamos de ver, y le envío el nombre del archivo. Recordemos que esto retorna o verdadero o falso si lo cargó bien o mal. Entonces preguntamos, mientras el estado de la carga sea diferente de verdadero, o sea, si se cargó mal, ¿verdad? O sea, o no se cargó, entonces que siga preguntando o que siga intentando cargarlo. ¿Para qué? Para cuando sale de esta parte, pues ya tenga un objeto, ¿verdad? Con los datos cargados. ¿Y dónde están los datos? Dirán, bueno, recordemos que están aquí dentro de este objeto en su atributo lista, en su atributo de lista, ¿verdad? Esa es nuestra primera parte. Bueno, antes de que vayamos viendo un poco, voy a documentar esta parte del código fuente para que veamos esa parte en particular ejecutándose. ¿Okay? Parte importante, estoy trabajando para las personas que trabajan en REPL, estoy trabajando desde REPL y antes cargué el archivo con los sismos. Esto es muy sencillo, me voy aquí donde dice Upload File y busco, por ejemplo, en este caso era este. Ya la solución también está en la carpeta compartida en Dropbox. Cargamos este, lo voy a abrir y él lo carga automáticamente acá y lo carga igual, ven. Ok, bueno, aquí este fue uno que ya habíamos cargado previamente. Ok, vamos a ver. Entonces, ocultemos acá y le vamos a dar run. El archivo a procesar claramente se tiene que llamar registrosismos.csv. Voy a poner un nombre que no sea, por ejemplo, file.csv. ¿Ven? Archivo no encontrado, ingresa el nombre del archivo. 44.csv o CVS, no importa. Archivo no encontrado. Él va a seguir hasta que le coloquemos un nombre correcto. CSV. Y listo. Ya en este momento, bueno, ya aquí terminó la ejecución, pero en este momento mandó a llamar a esta función y cargó
dentro de la instancia de la clase cargó la lista con todos los 150 en este caso registros de movimientos. ¿Okay? Esto es lo que hace esta parte. Por eso es que vamos por aquí lo obligó hasta meter un valor correcto. Ok. Antes de seguir con el bloque principal, veamos las funciones que tiene nuestra clase. Adicional a la función de cargar, tiene la función de inicializar el menú. Una función o mejor dicho, un método pues bastante trivial. Igual recibe el parámetro self como todos los métodos y lo que va a hacer es imprimir el menú de opciones. Opción 1, nuevo movimiento. Opción 2, obtener estadísticas. Opción 3, salir. Y obtener la opción para retornarla. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que a nivel de bloque principal pidamos acá la opción, ¿verdad? Y mientras la opción sea diferente de 3, no estoy manejando enteros, bien, lo estoy manejando a nivel de texto. ¿Para qué? Para no tener que hacer ningún tipo de cast o ningún tipo de cambio aquí al input. Manejé como tipo texto de una vez. ¿Ok? Y aquí un manejo de menú o un manejo del flujo básico. Entonces preguntamos si la opción es 1. Bueno, la opción 1 recuerden que era ingresar un nuevo sismo. La opción 2 era obtener las estadísticas y la opción 3 es sí. En caso de que la opción no sea válida, pues le muestro un mensaje y dentro del while, para que se pueda manejar varias opciones, o sea, esto sea repetitivo hasta que se ingrese un 3, ingresamos opción igual a la invocación de nuevo del menú, porque él vuelve a mostrar el menú y vuelve a retornar la opción ingresada o el valor ingresado por el usuario. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Si lo corremos, pues vamos a ver, aquí vamos a poner el archivo registrosismos.csv y aquí las opciones. Opción 1, opción 2 y opción 3. En este caso vamos a meter opción 3 para ir analizando lo demás. Vamos a irnos a las opciones. La opción 1, como ven, hace referencia o invoca, mejor dicho, al método ingresar nuevo sismo, un nuevo registro, al presente en el objeto o en la instancia de historia registro que tenemos por acá. Y el nombre del archivo que ya habíamos cargado. ¿Para qué? Para poderle cargar dentro del archivo una línea más. Vámonos a la definición. Ok, nos vamos a la definición. Ok, nos vamos por acá a la definición y la vemos por acá. Recuerden que estamos trabajando con objetos, ¿verdad? Aquí tenemos un objeto y aquí tenemos el otro objeto. O sea, no estamos manejando, en este ejemplo en particular, no estamos manejando funciones dentro del archivo como tal, sino que todas las funciones están ligadas a objetos, o sea, son parte de los objetos, o sea, son métodos, mejor dicho. Entonces aquí tenemos el otro método para inicializar el menú que ya vimos y el método para ingresar un nuevo sismo. Este método es bastante sencillo también. Nos permite, bueno, primero imprime un pequeño encabezado y aquí nos dice, bueno, ¿cuál es el ID? Ingresa el ID de la estación, el nombre, el tipo de movimiento y la magnitud. Como vemos acá, no hice ninguna parte de try catch para revisión de estos. Por ejemplo, si aquí se ingresa un float, un valor que no sea flotante, y si aquí se ingresa un valor que no sea entero. Bueno, no lo hice para no hacer el código un poco más grande, pero eventualmente se puede utilizar. ¿Okay? Entonces acá el ID será casteado entero, el nombre queda como texto, el tipo de movimiento queda como texto y la magnitud queda como flotante. ¿Y qué hacemos con estos? Pues crear un objeto. ¿De qué tipo? Del objeto registro estación, porque estamos cargando un registro más y lo queremos meter a nuestra colección
que está aquí, recuerden, ¿verdad? A esta colección que ya habíamos cargado previamente le queríamos meter un registro más, como vemos por acá. Entonces decimos que al atributo lista de registros vamos a hacerle un append, que es una lista, le hacemos un append de este objeto. ¿Ok? Y listo, ya queda en memoria, nos hace falta en el disco, en archivo. Entonces ahora debemos ingresar al nuevo movimiento al final del archivo. Entonces con un try y un except, aquí podemos caer en una excepción de tipo permission error. Entonces le ponemos su excepción y aquí decimos, bueno, al archivo, la variable archivo le decimos un open. Aquí no vamos a trabajar con la librería CSV, sino directamente con archivos y vamos a grabarlo como una línea de texto. Open archivo, y como es modo de modificación o append, le ponemos una A y aquí decimos archivo.write. Pasamos, recordemos que el ID está como entero, lo pasamos a texto para escribir texto y un punto y coma. Recordemos que el write no hace cambio de línea como en pantalla, sino que escribe en el archivo corrido en la misma línea. Entonces aquí me pone primero esto, un punto y coma, luego sigue poniendo el nombre de la estación, luego el tipo de movimiento con el punto y coma y luego la magnitud pasada a entero, porque estábamos trabajando una magnitud de flotante. Y aquí sí, el cambio de línea, dejándolo listo para que otro write en un futuro pues haga el cambio, empieza a escribir en la línea. Y acá un error de permisos es lo que tenemos. Este método no retorna nada, no hace ningún return. Y bueno, recordemos, pide los datos al usuario, hace un nuevo objeto para que ese objeto lo metamos a nuestra colección de objetos y grabamos eso en disco. ¿Okay? Vamos a generar una ejecución de prueba. Vamos a primero a cargar de nuevo registrosismos.csv. Vamos a ingresar un nuevo movimiento. El ID de la estación, bueno, aquí no importa que no nos sepamos mucho los IDs y nada. Voy a ponerle acá 20001. Esta queda en, dámosle Mataplátano, algo así. Mataplátano, pongámosle, no sé, Guanacaste, ponle cualquier cosa. El tipo de movimiento, pongámosle que este sea volcánico. ¿Ok? Y la intensidad del movimiento sísmico, pongámosle que es de 4.1 grados. Listo. Termina la ejecución y ya cargó en memoria y vamos a validar si lo cargó en disco. En el archivo. Aquí lo tenemos. Aquí está. En Mataplátano. Aquí con este valor y aquí. Aquí en este caso, como vieron anteriormente, yo dejé el archivo, el cursor lo dejé aquí, por eso se grabó aquí encima. Voy a guardarlo acá. Ven que el cursor está acá, entonces si yo lo vuelvo a meter un registro, pues vamos a meter un registro. 1 sería el nombre de la estación, la 2001, vamos a ver, la 2001, sí, la misma estación. El nombre de la estación, bueno, no importa, vamos a copiar este y lo vamos a poner. Aquí no hay mucha validación, recordemos que también es un ejercicio de examen, no es programado. Vamos a ver si puedo pegarlo ahí. Ajá. Este que sea también volcánico. Y la intensidad del movimiento sísmico, en este caso que sea de 3.8 grados. Aquí, como vemos, me grabó en la última parte. Y me dejó el cursor listo para que la próxima vez que se ingrese ahí. Ven, ahí tenemos ya los registros previamente ingresados. ¿Ok? Esto mediante la invocación al método, sacar por aquí y a cortar un poquito acá para que veamos mejor, de ingresar un nuevo dato. La opción 1 manda a llamar, como vimos por acá, manda a llamar al método del objeto creado, ingresar nuevo sismo y listo.
La opción número 2 decía que ocupamos la estadística. En este, pues hay más trabajo que realizar. ¿Ok? Para él vamos a, o creamos esta función llamada, obtener estadísticas. ¿Ok? Bueno, recordemos que lo primero es saber de qué tipo de movimiento vamos a sacar la estadística, ya sea tectónico o volcánico. En este caso, que el usuario ingrese la palabra tectónico o volcánico según sea el caso. En este ejemplo vamos a usar de base, lógicamente, la lista que tenemos aquí cargada ya, ¿verdad? La que tenemos aquí. Pero internamente, o sea, dentro de la función, vamos a crear una nueva lista de este tipo también de objetos. ¿Con qué finalidad? Bueno, poder utilizar los atributos de esta clase registro estación, como lo que es el ID, la magnitud, y utilizar estos registros, cantidad de registro e intensidad. ¿Cómo? Bueno, veámoslo por acá. Es un poco la parte de la lógica. Entonces, como vemos aquí, dice, vamos a crear una lista temporal de objetos, ¿ok? Y todo bien, ¿verdad? Este print que se fue por ahí, bueno, simplemente para que ustedes vean y validen cuántos registros tiene precisamente el atributo cargado ahorita en memoria. Debería tener, bueno, como estamos cargando del archivo, vamos a ver cuántas líneas tiene este archivillo. Debería tener 152 en total, porque la primera línea, recordemos que es el ID, debería tener 152. Ahorita lo validamos cuando lo mandamos a correr. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que tenemos esta lista como tal, ¿verdad? Esta es la que está cargada en memoria. Entonces, para obtener un promedio, vamos a ir recorriendo cada uno y crear una sublista. Esta sublista es con el fin de, si se detecta que no existe este ID en esa sublista, lo ingresamos. Pero si el ID ya existe, entonces lo que tenemos que validar es si ya existe el ID y que sea de tipo tectónico, para, en vez de ingresar un nuevo registro, modificar el registro existente y sumarle a la magnitud la nueva magnitud. ¿Para qué? Para poder tener después el promedio. Y también utilizar el atributo cantidad de registros para decir, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5 o los que sean. Por ejemplo, para este caso particular, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tectónicos. Entonces, la primera vez va a meter este registro en nuestra nueva lista. La segunda ejecución va a decir, mira, ya existe el 10001, perdón, y también tectónico. Entonces ya no voy a ingresar otro registro porque no me sirve, sino que voy a modificar este registro y sumo lo que tiene este más este, y al contador le sumo uno más, o sea, ya no hay 1, sino hay 2. Y así con este serían 3, con este serían 4 y con este serían 5. ¿Ok? Esa sería la lógica para este desarrollo. Entonces lo vemos por acá. Aquí tenemos, primero, recorrer la lista que tenemos cargada en el atributo, ¿verdad? Con un in, con un for, que va a un rango de 0 hasta el tamaño de la lista. Y, como dice por acá, para obtener el promedio vamos a recorrer cada registro de arreglo como atributo y cada registro de arreglo temporal. Aquí declaramos una variable que es como una variable acusadora. Esta variable acusadora me va a indicar precisamente si el dato que estoy recorriendo ya está en mi lista temporal o no. Recorremos la lista temporal, ¿verdad? Si es la primera vez, esto ni siquiera va a ingresar, pero vamos a ver qué pasaría. Si no es la primera vez, pues no ingresa acá y el flag nunca se va a cambiar a verdadero, sino que va a seguir en falso, ¿verdad? Como yo lo inicialicé. Y acá, este flag se inicializa cada vez que
se lee un registro nuevo de la lista. Bueno, entonces pregunta aquí. Bueno, pregunta no, hace un ciclo que va de J hasta el tamaño de la lista temporal. Y aquí preguntamos, si el ID que estoy procesando es igual al ID, o el ID que en ese momento estoy recorriendo de la lista de disculpen un momento ya. Si el ID que estoy recorriendo de la lista es igual al ID de la lista temporal que estoy recorriendo actualmente y también el tipo de movimiento, ¿verdad? Porque si es tectónico o volcánico es igual al que quiero, o sea, al que ingresó el usuario, entonces significa que el arreglo ya tiene un registro con ese ID y esa, aquí es bueno poner, y ese tipo de movimiento, mejor dicho, ¿verdad? Para que quede claro, movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al registro, ¿verdad? En la lista que estoy recorriendo, en el campo magnitud, vamos a decirle que tenga lo que tiene más lo que viene en la magnitud de la lista, ¿verdad? De la lista que está como parámetros, es para ir sumando. Y aquí decimos que a la cantidad de registros le asignamos 1, o sea, le asignamos más 1, o sea, le sumamos en 1 para que al final el promedio nos dé correctamente. Y el flag lo cambiamos a verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo encontramos. Estamos todavía dentro del ciclo I, ¿verdad? En este caso, terminamos el ciclo de la J y preguntamos. Si el flag, o sea, si este fue verdadero, o sea, si es diferente de verdadero, o sea, el registro no estaba, o sea, no estaba ni la combinación de ID y esa magnitud, el tipo de movimiento, mejor dicho. Entonces, si no estaba, ¿verdad? Y adicional, el tipo de movimiento que también estoy procesando es el que metió el usuario, porque no hago nada de que no esté, y es tectónico si estoy poniendo volcánico o viceversa, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es crear, vamos a ponerlo por acá para que quede aquí, aquí validamos que no estaba ese registro y lo que vamos a crear, o sea, lo vamos a crear en la nueva lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algunas variables. La estación, en el cual recojo la estación precisamente de la lista que está en el que estamos recorriendo, que es esta lista grande, ¿verdad? El nombre, el tipo de movimiento y la magnitud. Y voy a crear un objeto nuevo que es de tipo registro estación, que es el objeto que ya vimos arriba, ¿verdad? Enviando en su constructor los parámetros del ID, el nombre, el tipo de movimiento y la magnitud. ¿Ok? Y vamos a decir que a ese registro que acabamos de crear, vamos a modificarle su atributo con cantidad de registros en 1. Para que empiece. Para que la próxima vez que encuentre esa combinación no va a entrar acá, sino que va a entrar acá y lo que va a hacer es modificarlo y lo sumando. ¿Ok? Y en esta lista temporal, lógicamente, ¿verdad? Vamos a meter el objeto recién creado. ¿Okay? Ya con esto, en esta parte terminamos el ciclo for, ya tenemos una lista de objetos tipo registro, de objetos de este tipo, registro estación, pero lista, pero con datos, por ejemplo, los totales de todas las sumas de las magnitudes y un total de registros de ese tipo, de esa combinación precisa, insertados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, imprimir las estadísticas. Vamos a recorrer la lista recién creada, ¿verdad? La lista que acabamos de crear, que ya está llena después de este procedimiento, y registro a registro, recordemos que cada espacio de la lista en particular es un objeto. Entonces, para cada uno, ¿verdad?
la posición 0, 1, 2, depende de las que sean, va a actualizar el promedio, ¿verdad? ¿Qué era esto de actualizar el promedio? Bueno, ya tiene más sentido la invocación de esta clase a esta función o a este método. Es decir, que a la magnitud se le asigne lo que tiene magnitud entre la cantidad de registros y actualizar sí, el atributo intensidad dependiendo si es intenso o leve. ¿Okay? Esto lo hace registro a registro, ¿verdad? Porque lo debe hacer así. Y luego, como ya está bien actualizado ese registro en particular de esa posición que vamos ahí, entonces imprimimos el dato. Primero, el ID. Segundo, el nombre. Bueno, el nombre no era necesario en los requerimientos, pero bueno, ahí lo metimos. Luego, el tipo de movimiento, ¿verdad? Siempre recordemos que la lista lo que tiene en cada posición es un objeto, entonces puedo hacer referencia a sus atributos, como vemos por acá. Aquí en este caso, el promedio, ¿por qué estamos llamando aquí la función? Porque recordemos que esta función, como está declarada aquí arriba, hace el return de la variable o el atributo magnitud, pero redondeado a 3 decimales, ¿verdad? Esto es porque ya lo dividimos. Recordemos que esta lista que estamos procesando es de objetos de ese tipo, pero no tiene nada que ver, o sea, son dos listas diferentes, esta lista a esta, ¿verdad? A la self.lista registro estación. Esta lista es un atributo de la clase, ¿verdad? Como vemos por acá arriba. Mientras que esa otra lista que acabamos de crear es una lista temporal con el fin de generar los promedios, que se llama lista temporal de objetos o lista temp op. ¿Okay? Entonces por acá, estos son simplemente, ¿cómo se llama? Para que imprima una coma a la par de cada uno de los datos y una tabulación para que no se vean todos pegados, nada más. Y luego aquí estamos pasando todos a string. Igual estos ya eran string, entonces no era necesario, pero no importa, los pasamos a string. Y acá, como les decía, obtener el promedio redondeado y la intensidad. Y nuestra función terminaría. ¿Okay? Eso sería lo que se ejecuta si mandamos a llamar al método obtener estadísticas del objeto que estamos manejando, este objeto que vemos acá. Como vemos acá en este bloque principal o función principal, en ningún momento estamos creando un objetos del tipo registro estación, porque esos los manejamos los manejamos dentro de los métodos de la clase historia registro, y esta es la que referenciamos en la función o bloque principal. ¿Ok? Entonces ejecutamos por acá, vamos a revisar, ven, ya tenemos la opción 1 y la opción número 2. Vamos bueno, aquí nos habíamos quedado, o sea, la opción 3 salir, y vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a ver por acá, recordemos que el archivo se llama registrosismos.csv. ok, entonces no vamos a revisar nuevos movimientos, sino que vamos a obtener las estadísticas. Nos pide el tipo de movimiento. Aquí vamos haciendo cada una de las funciones o cada uno de los pasos que están aquí. Ven, vamos acá, tipo de movimiento, vamos a escoger todos los que sean tectónicos. Ok, vamos a ver qué, tectónicos, es que no encontró ninguno. Ven, sí encontró los 152 registros, ¿verdad? Que esto era este datillo que teníamos por acá, el len, pero al no encontrar ninguno de estos, entonces no imprimió nada. No era tectónico, era tectónico. Entonces vamos de nuevo, opción 2, entonces tectónico, y aquí nos tira nuestra estadística. ¿Ven? Un registro o un objeto por cada uno. ¿Ven? O sea, no es la lista grande como en
como la de 152 que vemos acá, sino que X ya está organizada y agrupada por las estaciones. Por ejemplo, Cabo Velas, ven, tuvo un promedio de 3.87, luego este de 4.65, leve, intenso, leve, leve, intenso, intenso, leve. Vamos a volver a ejecutarlo y pidamos los volcánicos ahora. Volcánico. Ok. En este caso tenemos los volcánicos y vamos a revisar acá. Aquí incluimos el de Mata Plátano, que fue el que habíamos incluido en el llamado anterior. Al final, pues generamos la opción para salir. Ahí pudimos haber pues, metido uno más, pero bueno. Ok, bueno. Importante, bueno, primero analizar a fondo el problema que tenemos que resolver, en este caso la parte del enunciado, no hacernos bolas, como quien dice, con el enunciado, sino que verlo tranquilo, igual dentro del tiempo del examen, pues ahí van a haber consultas y demás, y mis indicaciones también, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, no fui muy estricto en decir que el nombre del archivo tenía que llamarse o tenía que pedirse dentro del método, lo hicimos afuera y lo mandamos como parámetro. Detalles muy pequeños que no cambian el sentido ni el objetivo, sino que tal vez es por facilidad. Cosas como esas yo se las puedo decir en el momento de la prueba. Al final les recomiendo pues repasar bastante el ejemplo, pues revísenlo bien, revisen la parte de carga de archivos y un poquito la parte de lógica. Como ven, en este tipo de ejercicios pues estamos abarcando prácticamente la totalidad de temas que vimos en el curso. Recuerden la parte de la sintaxis. En el examen anterior pues teníamos ahí ciertas deficiencias en la parte de sintáctica y demás. ¿Qué les recomiendo que lleven? Bueno, un poquito de acordarse, por ejemplo, la definición de una clase, la definición de o cómo, si desean utilizar, como en este ejemplo, si se desea utilizar un constructor, pues llevarse tal vez la definición de una clase de ejemplo, o tips de código de ejemplo, para que ustedes puedan, a partir de esas piezas que llevan, puedan ensamblar una solución final de la prueba. Recordemos que la prueba es en papel, entonces no nos preocupamos porque, entre comillas, compile o no, ¿verdad? Pero la lógica pues tiene que ir bien estructurada, ¿verdad? Bueno, de mi parte, recordarles que cualquier consulta estoy a la orden. Revisen bien este video, no es necesario pues conectarnos. Me pueden enviar consultas si tuvieran alguna consulta, no tengo problema, yo les colaboro con la parte de las consultas. Y no, pues nada, entonces agradecerles el tiempo, chicos, y pues repasen un poco, no es necesario, recuerden que son exámenes prácticos, aquí no se estudia, no me tengo que memorizar nada. Si algo me cuesta sintáctica, entonces para eso están el material de apoyo. Sepan qué colocar en ese material de apoyo. Recuerden que es a mano, no es nada impreso, es a mano. ¿Ok? Entonces sepan qué colocar en ese material de apoyo y pongan cosas que sean, pues, en lo que pueda flaquear, por decirlo así. Un poco de parte de sintaxis, o qué sé yo, la sintaxis de un ciclo, de una clase, o cosas de ese estilo, ¿verdad? Ahí tienen una biblioteca pues grande de ejemplos que hemos visto a lo largo del semestre, entonces pueden tomarlos de referencia para hacer sus materiales de apoyo. Para el examen, los materiales de apoyo los van a entregar junto con la prueba, ¿verdad? Entonces, para que estén conscientes de eso. Bueno, jóvenes, chicas, chicos, les deseo pues un bonito día y estamos en contacto.
si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado en horario de clase no, en horario de examen. Bueno, un saludo cordial, nos vemos.